Perfecto, muy bien. Vean, este es un paciente de 65 años que tiene osteoartritis con tratamiento crónico con diclofenaco y llega a urgencias por hematemesis 2 episodios, acompañados de melena, mareo y diaforesis. El paciente llega con 90-60, 112 de cardíaca, palidez de tegumentos, sin datos de irritación peritoneal. El paciente consume alcohol de manera social y no fuma. Te preguntan cuál es la escala recomendada para estratificar el riesgo clínico y definir o predecir la necesidad de una intervención terapéutica, es decir, transfusión o endosco, a eso nos vamos a referir con intervención terapéutica, y decidir si el paciente lo vas a ofrecer dentro del hospital o lo mandas a casa con tratamiento. Es la escala de Rockall, es la escala de Glasgow, Blatchford, la de Forrest o la escala de Child-Pugh. Y pasamos a la siguiente pregunta. Ante una úlcera gástrica en la incisura angular con un vaso visible, no sangrante, y ya inclusive te dijeron cómo se clasifica esta úlcera como Forres 2A, te preguntan cuál es la conducta terapéutica indicada. Le das terapia endoscópica con doble técnica, con adrenalina más un método mecánico o térmico. Le pones solamente adrenalina de manera aislada, no le haces terapia endoscópica, solamente le mantienes la infusión del inhibidor de bomba de protones o lo envías a quirófano de manera inmediata porque le está sangrando la arteria gástrica izquierda. Y pasamos a la última pregunta seriada. ¿Cuál es el manejo posterior a la endoscopía y el tiempo de egreso hospitalario recomendado por la GPC para este paciente? Opción A, suspender el IVP inmediato y mándalo a las 12 horas después de que lo metiste al endosco. 2, mantén la infusión de IVP por 72 horas y después lo mandas si tolera vía oral y está estable. La opción C es que lo mantienes en ayuno por 7 días y le das IVP únicamente por vía oral. Opción D, le inicias alimentación líquida inmediata y egresas al paciente con indicación de cirugía programada. Ok, entonces esta retro va a ser rápida. ¿Por qué razón? Porque aunque, vean, he observado un patrón de forma constante donde la primera pregunta comúnmente no nos sale tan bien, es la más baja, y la tercera acaba siendo la que más respuestas correctas tiene. Ahora, dijimos que las úlceras pépticas las vamos a definir como complicadas si afectan más allá de la submucosa. ¿Recuerdan eso? Dijimos, una úlcera péptica se define como complicada aquella que afecta más allá de la submucosa y esto significa que el paciente está sangrando o que propiamente tuvo un cuadro de perforación, ¿no? Entonces, básicamente para fines prácticos es sangrado. Ahora, el principal factor de riesgo de sangrado son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ok? El caso anterior, cuando preguntaba César y decías, bueno, si me preguntan AINES versus me preguntan Helicobacter pylori, para temas generales de úlcera péptica, o sea, Helicobacter pylori, como te lo respondí hace un par de minutos, para úlcera péptica, Helicobacter pylori, 70% de la población en México tiene Helicobacter. Sin embargo, si te preguntan o te especifican aún más y te dicen cuál es el principal factor de riesgo para sangrar, ¿ok? Para que esa úlcera péptica sangre, para que esa disrupción de la mucosa gástrica o duodenal sangre, son los antiinflamatorios no esteroideos. Y además hay otros factores para perforación, como ustedes los ven en la segunda línea, que el paciente fume, corticosteroides, ayuno prolongado, cirugía bypass, cirugía bariátrica con bypass o que tenga cáncer gástrico. Y también hay características de las úlceras propiamente macroscópicas que van a tener mayor riesgo de sangrar. Cuando son más de 2 centímetros, que esto se le denomina como úlceras gigantes, cuando afectan el canal pilórico, cuando afectan el píloro y cuando son crónicas. ¿Va? Entonces, vean cómo a veces puede ser confuso esto, pero les mencionaba, para úlcera péptica en general, el Helicobacter pylori es el principal factor y para sangrado, los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ok? Los antiinflamatorios no esteroideos. La clínica de sangrado. Recuerden esto, y esto puede ser ya un poco
para algunos cirujanos gastros pueden ser eh, ya no tan adecuado dividir a los sangrados de tubo digestivos altos a partir del ligamento de Treitz, pero para fines del examen nacional, quiero que ustedes no se confundan y sigan pensando, ligamento de Treitz para arriba, es decir, proximal al ligamento de Treitz es un sangrado alto y por debajo del ligamento de Treitz es un sangrado bajo. Podríamos decir si es intestino medio, pero alto por arriba del ligamento de Treitz. ¿Cómo definimos? Y esto a veces dices, bueno, muchos podemos decir esto es muy claro, pero mejor lo repasamos porque en el estrés del examen puede ser que nos vayamos a confundir. Hematemesis es propiamente este vómito con sangre fresca, grave, moderado a grave, esto. Y describimos a su vez un subtipo denominado pozos de café cuando el sangrado es menos intenso, pero en pocas palabras es vómito con presencia de sangre. Sangre moderada, grave, sangre fresca, es un dato de alarma. Estos pacientes deben de entrar rápidos en las primeras 12, 24 horas. Ahorita vamos a mencionar las escalas de riesgo preendoscópico. La melena es cuando vemos sangre visible desde los 50 mililitros de sangre y esto pues lo vemos comúnmente con la defecación y ojo, dinámico, piensen en sangrado tubo digestivo alto. Repito esa clave. Si ustedes tienen un paciente con hematoquesia, pero el paciente tiene deterioro hemodinámico, está chocado, está taquicárdico, hipotenso, piensen en un sangrado tubo digestivo alto. Piensen en un sangrado tubo digestivo alto, aunque comúnmente la hematoquesia hable de un sangrado bajo, ¿va? Ahora, clínica de perforación, este es otro dato importante también. Si el paciente tiene un dolor súbito, tiene rebote a la exploración física, el paciente tiene extremidades frías, tiene episodio de síncope, este paciente tienes que hablarle a tu cirujano de confianza y que lo meta para una laparotomía exploradora. ¿Ok? Entonces, recalco los hallazgos que aumentan notablemente el riesgo de que esa úlcera se perforó. El dolor es súbito, se puede irradiar hacia los hombros, sobre todo el hombro derecho, pero puede ser hacia ambos hombros y el paciente va a estar chocado. Entonces, esa es la clave. Pacientes chocados, es decir, con extremidades frías, llenado capilar retardado, deterioro neurológico, ese paciente con dolor abdominal súbito con choque, piensen en perforación, ¿ok? Piensen en perforación. El diagnóstico, ¿qué le van a pedir? ¿Qué estudios iniciales van a pedir ante un paciente con sangrado de tubo digestivo? Van a pedir la biometría hemática y aquí hay un dato que también tiende a ser motivo de sesgo, de trampa. No esperen, sé que clásicamente cuando decimos sangrado crónico, pues esperamos ferropenia, esperamos microcitosis, esperamos hipocromía, pero eso es en el sangrado crónico. Si el paciente tiene un sangrado en agudo, el paciente va a tener anemia normo-normo. No va a tener microcitosis ni hipocromía. En el cuadro de choque, en el paciente cuando lo recibas en urgencias va a tener 8 de hemoglobina con volumen corpuscular medio 90, con concentración media de hemoglobina de 32, ¿va? Entonces, no esperen ver ferropenia, no esperen ver microcitosis e hipocromía en un paciente con un cuadro agudo. La leucocitosis, pues puede hablar de sepsis abdominal, de perforación, y todas las demás pruebas son para evaluar datos de daño a órgano blanco, o sea, por ejemplo, deterioro de la función renal con elevación de la creatinina, transaminasemia. Todos estos son estudios iniciales para sangrado. Plaquita, la radiografía de tórax. Ojo, no es radiografía de abdomen, es una radiografía de tórax en bipedestación para ver aire libre subdiafragmático. La forma en la que tú pides esta placa es una placa de tórax en bipedestación para buscar aire libre subdiafragmático. Si la sospecha es muy alta, y no viste aire libre subdiafragmático en la radiografía,
de tórax en bipedestación, le tienes que hacer un ataque. El paciente, el cirujano te dice, no le creo, yo creo que está perforado, hagámosle el ataque. ¿Va? Y la endoscopía, como les dije, comúnmente en los pacientes que tienen sangrado de tubo digestivo alto, secundario a úlcera péptica, frecuentemente la vamos a hacer en las primeras 24 horas. En las primeras 24 horas de la hospitalización. Si el paciente tuvo un cuadro de dolor súbito, intenso, asociado a choque, no le hagas endosco. Ese paciente tiene que entrar a quirófano por la sospecha de perforación aguda. ¿Va? Entonces, si el paciente tiene un cuadro sugestivo de que el paciente tiene una perforación gástrica, que tiene una perforación intestinal, ese paciente debe entrar a quirófano y no a endoscopía. ¿Va? Tiene que entrar a quirófano y no a endoscopía. Ahora, eso es para aquella úlcera péptica que se perforó, pues tiene que entrar a quirófano. Ahora, ¿qué clasificaciones tienen que recordar? Clasificación de Forrest es una clasificación que solo ustedes van a saber por endoscopía. Esa no es una clasificación clínica. La clasificación de Forrest es una clasificación endoscópica, ¿ok? Y aquí es importante que ustedes distingan qué Forrest hablan de hemorragia activa versus hemorragia reciente. Las uno, así como de primeras, las primeras, Forrest 1A y B es un paciente que tiene hemorragia activa. Esos pacientes van a requerir una terapia endoscópica sí o sí, comúnmente terapia endoscópica, porque tienen un muy alto riesgo de recidivar. Y las Forres 2A, 2B, 2C y 3 hablan de sangrado reciente. Y noten cómo en la medida que es más alto en la clasificación de Forres, el riesgo de resangrado es menor. Es al revés. A un Forres más alto, menor riesgo de sangrar, de resangrar propiamente, de resangrar. Pero si tengo un Forres 1A o un Forres 1B, ese paciente está sangrando. No es que tenga reciente sangrado. Ese paciente está con sangrado en activo, ¿va? Y estos pacientes deben de recibir terapia endoscópica a la brevedad, más inhibidor de bomba de protones. A todos les tocan inhibidor de bomba de protones, pero si tienes una Forres A, una Forres 1A, una Forres 1B, que solo tienes con omeprazol en infusión, ese paciente no va a mejorar y va a progresar hacia el deterioro hemodinámico. Aquí venían las escalas que fueron motivo de pregunta. Si ustedes tienen que elegir entre estas dos, entre una escala de Blatchford y una escala de Rockall, em, y Forrest y Child-Pugh-Turcotte, o sea, tienen que recordar para qué sirven cada una de estas escalas, porque cada una de estas evalúa algo diferente. ¿Ok? Si ustedes tienen que elegir entre una escala propiamente de Rockall preendoscópica, porque también tiene escala preendoscópica de Rockall, y la de Blatchford, escojan Blatchford. También la pueden recordar como la escala de Glasgow, Glasgow-Blatchford, ¿ok? Glasgow-Blatchford. ¿Por qué? Porque tiene una mayor sensibilidad para identificar la necesidad de una intervención. ¿Recuerdan cómo definíamos la necesidad de una intervención? La necesidad de una intervención se definía como el paciente que requiere transfusión o una intervención urgente como pues un procedimiento quirúrgico, ¿va? Y estas son escalas preendoscopía. Rockall, la escala de Rockall también tiene una escala preendoscópica, también sirve, pero elijan Glasgow-Blatchford por lo que propone la guía de práctica clínica. El tratamiento en términos generales, y yo sé que siempre prometo que no vamos a dar muchas, pero creo que es siempre basar en problemas y que ustedes recuerden el caso y qué se le brindó de acuerdo a los hallazgos. Todos estos pacientes, de medida general, pues van a requerir soporte transfuncional si la hemoglobina es comúnmente por debajo de 7. Y esto, de hecho, si ustedes tienen dudas, chequen la clase de terapia transfusional que está en la plataforma, dura 8 o 10 minutos.
esencialmente cuándo vas a aplicar crioprecipitados, cuándo plasma fresco congelado, cuándo vas a poner factor protrombínico, concentrado protrombínico, cuándo vas a elegir reanimación con concentrado eritrocitario, pero para fines prácticos, menos de 7 para todos y menos de 9 si el paciente tiene antecedente de cardiopatía isquémica inestable. Es decir, un paciente con cardiopatía isquémica, el punto de corte es 9 para transfundirlo. Para todos los demás, 7. Repito, para un paciente con cardiopatía isquémica que está sangrando, si tiene menos de 9 de hemoglobina, lo ideal es transfundirlo. Si el paciente tiene un corazón sano, entonces este paciente debe ser transfundido solo si tiene una hemoglobina por debajo de 7 gramos por decilitro. Eso es en lo que respecta a la terapia transfusional. Pero a todos estos pacientes los vas a dejar en ayuno, les vas a administrar soluciones cristaloides para reanimación y el IBP a todos les toca inhibidor de bomba de protones. ¿Cuánto le toca? ¿Cuál es la dosis? 80 miligramos en bolo y una infusión de 8 miligramos hora por 72 horas. ¿Cómo frecuentemente se dejan estas infusiones? Pues como las hay presentación, el estudio original, pues un estudio, tiene una presentación particular, pero la forma en la que lo aplicamos en el día a día son ámpulas de 40 miligramos, dices dos ámpulas de 40 en 100 mililitros, y entonces tienes 80 miligramos en 100, y eso lo dejas a 10 mililitros hora. De tal manera que en 10 horas tú le pasas esos 80 miligramos, puesto que en cada hora tú le tienes que poner 8 miligramos. ¿Cuánto tiempo? 3 días. 3 días, 72 horas. Cuando no puedes dejar una infusión, pues puedes dejar la dosis doble, que es 40 miligramos IV cada 12 horas. ¿Ok? 40 miligramos cada 12 horas. Es una terapia alternativa, pero los criterios, digamos que la clásica es la infusión con omeprazol 80 miligramos en bolo y una infusión de 8 miligramos por hora. ¿Va? Ya mencionaba un poquito esto en las diapositivas, nada más quiero que recuerden, las FORRES 1A y 1B son sangrado activo, las 2A y 2B son sangrado reciente, pero en términos estas, hay básicamente 6 opciones de la clasificación de Forrest. 1A, 1B, 2A y 2B, 2C y 3. La 1A, 1B, 2A, 2B, es decir, desde la 1 hasta las 2B, le toca terapia combinada. Tratamiento endoscópico con doble agente. Con doble agente. ¿A qué me refiero con doble agente a estos pacientes? A estos pacientes vale la pena, cuando tengo estas úlceras sangrantes, este vaso visible, como en el caso de la 2A, o en el coágulo adherido, como en el caso de la 2B, estos pacientes requieren una terapia combinada, ¿ok? Porque es lo que menor riesgo de recidiva va a tener. Entonces, 1A, 1B, 2A y 2B, terapia endoscópica combinada. La 2C y la 3, tratamiento farmacológico con inhibidor de bomba de protones. ¿Listo? Y hay un poquito ya todo lo que habíamos repasado en otras diapos. Cuando si hay helicobacter, pues hay que tratarle el helicobacter con la terapia triple OCA, 14 días. Le pides a las 4 semanas una prueba de aliento después de 2 semanas de haberle suspendido el IBP para saber si se erradicó o no el helicobacter. Y si no se erradica, pasamos a la terapia cuádruple que ya incluye tetraciclina, moxi, bismuto y metronidazol. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Listo? Entonces vamos a analizar las preguntas y vamos a tomar un muy breve receso. Entonces, déjeme nada más regresar. Ya sé, es que tengo activadas las anotaciones. Entonces, ¿cuáles eran las respuestas correctas? Básicamente, en esta dijimos Glasgow, Blatchford. La roca prendoscópica tiene menos sensibilidad. Por eso las guías de práctica clínica se van más por la escala de Glasgow-Blatchford.
Esta pregunta, veamos cómo la contestaron. La verdad es que la mayoría se fue por la de Rocal, 48%, y solamente un 19% contestó la correcta, que era la escala de Glasgow-Blatchford. ¿Ok? La de Forrest, fíjense cómo también muchos se fueron por la de Forrest, la de 31% del grupo puso Forrest, pero dijimos que Forrest endoscópica, es endoscópica. Y tenemos la opción de un Forrest 2A y 2B, bueno, 1A y 1B, que son pacientes que están sangrando en activo. La 2A y 2B, que son pacientes con reciente sangrado. 2A es un vaso visible, un 2B es un coágulo adherido. Y básicamente solamente le vamos a dar a las 3C, a las 2C, perdón, a las 2C y a la clase 3 de Forrest, le vamos a dar terapia farmacológica. Pero Forrest es endoscópica. Rocal hay pre y post endoscópica, pero la que ustedes van a elegir para evaluar el riesgo clínico de necesidad de una terapia, una intervención terapéutica definido como sangrado, transfusión, o sea, necesidad de transfusión, endoscopía, procedimiento quirúrgico, es la escala de Glasgow-Blatchford. Y Child-Pugh, pues lo que habla propiamente es de la disfunción hepática crónica, ¿no? La prolongación de tiempos, las bilirrubinas incrementadas, la presencia de ascitis, de encefalopatía, son datos que nos van a ayudar a clasificar el grado de hepatopatía crónica del paciente. Entonces, aquí sí, también nuevamente, la primera pregunta es donde comúnmente más fallamos. En la siguiente pregunta, antes de irnos a este breve receso, nos decían que le tocaba y aquí bajó el porcentaje, bueno, aumentó el porcentaje de respuestas a un paciente que ya te dijeron que, a ver, creo que me pasé una diapo. Sí, me pasó una diapo. Ahí está. Es esta. Ante una úlcera gástrica con un vaso visible, eso significaría que es una 2A, ¿ok? A ese paciente dijimos que a las 2, a la 1A, 1B, 2A y 2B le toca terapia endoscópica combinada. Adrenalina más un método térmico o adrenalina más un método mecánico, además del inhibidor de bomba de protones. Entonces aquí la respuesta se obtuvo correctamente en el 70% del grupo. Y por último, nos preguntaban, también esta estaba más sencillita, y es, ¿qué le tocaba? Dijimos que a estos pacientes les va a tocar inhibidor de bomba de protones por 72 horas y ese paciente va a egresar solo sí, solo sí, solo sí, tolera la vía oral y está estable. ¿Ok? Entonces, 72 horas con inhibidor de bomba de protones. Siempre a todos los pacientes les va a tocar terapia con IBP más la terapia combinada si tiene una 2A, 2B, 1A o 1B. La adrenalina por sí solo no se utiliza, la adrenalina aislada, porque tiene una alta tasa de recurrencia, mi estimado Paco. Entonces, tiene una muy alta tasa de recurrencia. Estos pacientes, si solamente le pusieran adrenalina, las tasas de recurrencia son del 30% aproximadamente. La monoterapia con adrenalina ya prácticamente no se utiliza. Tiene una alta tasa de resangrado, que es alrededor de un 30% aproximadamente. Por eso siempre van a elegir terapia combinada. ¿Ok? ¿Cómo vamos?